Muy bien, les decía que hoy día nos acompaña Mónica Saki y esto responde también a una serie de inquietudes, dudas, preguntas que se han ido presentando en la devolución que ustedes hacen después de que se llevan a cabo los videos, ¿no? Entonces, por eso, para nosotros es un gusto tener a Mónica el día de hoy. Ella es socióloga, ha sido profesora de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Salta durante muchos años. Trabaja también en las líneas de educación para la paz, comunicación no violenta, y bueno, y todo lo demás que yo pueda decir de Mónica es como muy poquito. Entonces, yo preferiría que la podamos escuchar en este día que nos va a contar un poco del proceso de la comunicación y para que podamos ir hilando fino ya con los contenidos previos que hemos ido trabajando en relación a la comunicación intercultural, a las dinámicas de comunicación que se vienen dando. Y que tanto Chiqui como Elfi nos fueron contando un poco de la historia y de las formas de comunicación en los ámbitos interculturales. Bueno, esto nos puede ayudar a hilar también un poco más fino en la posibilidad de comunicarnos. Esa va a ser la primera charla y después viene Osvaldo Villagra y Susana Caleli Moreno en una conversación entre ellos dos en la que nos van a hacer parte a nosotros también de su conversación sobre el tema de la comunicación intercultural. Moni, es todo tuya la pantalla. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos, David, por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, la virtualidad tiene esto de que no nos vemos, pero bueno, tiene también la posibilidad que podamos interactuar. Así que yo les pido que, más allá de la presentación que yo haga, por favor me interrumpen, hacen aportes y dejaremos unos minutitos al final de la presentación para que, bueno, podamos interactuar, pero no solo al final, sino que de verdad esto es una construcción colectiva, así que yo les traigo una propuesta, pero me encantaría poder interactuar con la experiencia de ustedes. Bueno, vamos a hablar del proceso de comunicación, que por lo que veo ustedes han avanzado con estos temas. La perspectiva que les doy yo probablemente complemente lo que vienen trabajando hasta ahora desde el inicio del taller. Yo traigo esta frase de Virginia Satir. Virginia Satir es ya falleció, es una trabajadora social estadounidense, terapista familiar, que trabajó mucho el tema de comunicación, sobre todo en los ámbitos familiares y comunitarios. Y esta frase a mí me gusta mucho porque en realidad hace una analogía bien interesante, que es comparar la respiración a la comunicación. Es decir, la comunicación es para la relación humana como la respiración para la vida. Todos sabemos, muchos de ustedes provienen del área de la salud, que evidentemente la respiración es lo básico para poder vivir, y ella hace esta analogía de decir que en realidad en las relaciones humanas lo más importante es la comunicación. Es decir, uno puede darse cuenta de la calidad de las relaciones humanas que tenemos en tanto y en cuanto podamos identificar la calidad de la comunicación que tenemos con esas personas. Esas personas que pueden ser familiares, pueden ser amigos, compañeras o compañeros de trabajo, o en nuestras relaciones laborales con pacientes, con estudiantes o con quien sea. Entonces, esta idea nos da la pauta de que la comunicación es un eje fundamental para las relaciones humanas. Entonces, a mí me parece muy importante arrancar con esta mirada porque coloca la comunicación no como una herramienta más de la vida, sino como un estilo de vida, un estilo de relación que enriquece o empobrece esos vínculos humanos que tenemos con la gente que nos rodea. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la comunicación.
Durante muchos años, muchas décadas, en realidad, sobre todo en los años 60, con la explosión de los medios de comunicación, la televisión y todo, la propaganda, etcétera, se hacía demasiado hincapié en que la comunicación era un proceso lineal. ¿Qué significa? Que yo decía un mensaje y el otro lo recibía. Y como que ese otro, en este caso el público, en ese caso, bueno, una campaña de lo que fuera, de salud o lo que sea, ese público era un público homogéneo, mientras yo fuera cuidadoso, cuidadosa en la elaboración y en la emisión de ese mensaje, el otro o la otra persona lo iba a recibir tal cual yo me lo había imaginado. Han pasado muchas décadas, las ciencias de la comunicación han avanzado de una forma muy importante, y en realidad la mirada que se tiene desde hace mucho tiempo sobre la comunicación es que es un proceso circular sistémico. ¿Qué significa? Que no es que sea una relación lineal donde yo les digo a ustedes un mensaje y ustedes, yo estoy completamente tranquila que ustedes lo van a decodificar como yo quiero, sino que no. En realidad es un proceso circular donde el emisor emite, valga la redundancia, un mensaje, el receptor, que puede ser individual o grupal en este caso, lo recibe y lo decodifica y lo resignifica y me lo devuelve. Es decir, no es un proceso de ida, sino que es un proceso circular de ida y vuelta. Por eso decimos que el proceso de comunicación es un proceso circular, no lineal, como antiguamente se creía, como algunas corrientes todavía sostienen, pero en realidad actualmente se considera que es un proceso absolutamente circular de ida y vuelta, donde en realidad lo que entra en juego para emitir el mensaje y lo que entra en juego para decodificar o resignificar ese mensaje es el mapa mental que cada uno de nosotros tenemos, que ahora vamos a hablar un ratito de eso, ¿sí? Entonces, al ver que es un proceso circular, acá vemos de que uno comunica de acuerdo a nuestro mapa y el otro responde de acuerdo a su mapa. ¿El mapa qué es? El mapa es el conjunto de representaciones sociales, de creencias, de miradas que tenemos sobre el mundo, que hace que lo que el otro me diga, yo lo voy a decodificar de determinada manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en una institución sanitaria, cuando trabajamos con alguna familia, o cuando trabajamos en una institución educativa, tenemos que tener muy presente siempre que yo construyo mi mensaje desde mi propio mapa mental, desde mi mirada de cómo tengo que decirlo, usando los términos que yo considero que son claros para mí. Pero tengo que tener en cuenta que mi receptor o mis receptores también tienen un mapa, ¿sí? Entonces yo siempre pongo este ejemplo. Si nosotros vamos al campo y estamos con el auto y se nos pincha una goma, ¿sí? Y en medio del campo pasa a un campesino, una campesina, y le preguntamos, ay, por favor, ¿me podría decir dónde puedo ir a solucionar la goma que se me acaba de pinchar y la tengo una de repuesto, pero tengo que arreglarla? El campesino, ¿qué me va a decir? Ahícito nomás, usted va a encontrar que hay una estación de servicio y ahí usted va a poder arreglar la goma. Y la ahícito nomás de ese campesino probablemente sean 3, 4, 5 kilómetros. Y la hicito nomás de mi mapa mental, yo que vivo en una ciudad donde todo lo tengo relativamente cerca, ¿qué serán? 5 cuadras, 8 cuadras. Entonces, él me mintió, yo interpreté mal, no. Cada uno deconstruyó y construyó el mensaje de acuerdo a su propio mapa. Un campesino que camina muchísimos kilómetros todos los días, para él está absolutamente naturalizado que lo que es lejos o lo que es cerca es diferente. Y ustedes pueden decir, bueno, pero cerca o lejos es una medida objetiva. No, es una construcción cultural y subjetiva.
Lo que para mí es cerca, para él puede ser lejos y al revés. Y ni que hablar con la construcción social de lo que es ser bello o feo, de lo que es ser delgado, de lo que es ser gordo. Son todas construcciones socioculturales que responden a nuestros mapas mentales. Entonces, yo tengo que tener muy claro, cuando yo hablo con otra persona o me dirijo a un grupo, que yo hablo desde mi mapa mental, pero las personas tienen su propio mapa mental y van a deconstruir y van a resignificar ese mensaje de acuerdo a su propio mapa mental. Por eso el emisor, nosotras cuando hablamos, tenemos que tener mucha claridad de lo que queremos comunicar, tenemos que tener agudeza perceptual. Es decir, ¿qué significa? Poder percibir si esa persona, si esa familia, si ese grupo, ¿sí?, perciben y entienden lo que yo estoy diciendo. Y eso como docente yo les digo que ahora que trabajamos en la virtualidad es una gran limitación, porque uno siente en el aula, por la carita de la gente, por la energía que se genera, uno se da cuenta si entendieron, si están de acuerdo, si les genera resistencia lo que estoy diciendo. Eso se perdió un poco en la virtualidad, por eso es tan importante poder interrumpir, intervenir y decir. Porque una tiene que tener esa agudeza perceptual de darse cuenta cómo recibió el otro o la otra ese mensaje que yo estoy dando, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante flexibilidad, porque no es lo mismo darle un mensaje, supónganse, de que le tenemos que comunicar a una persona que tiene diabetes, una enfermera que tiene diabetes, se la tiene que comunicar. No es lo mismo comunicársela a un niño, no es lo mismo un adolescente, pues no es lo mismo una persona adulta o de tercera edad. Entonces uno tiene que flexibilizar el modo, los recursos que utilizan para dar un mismo mensaje, que en este caso podría ser, mire señor, mira María, mira José, tenés diabetes, vas a tener que hacer determinadas cosas, pero uno tiene que flexibilizar la construcción de ese mensaje teniendo en cuenta cuál va a ser el mapa mental de la persona que recibe ese mensaje. Justamente esos mapas mentales, justamente, ¿qué es lo que sucede con esos mapas mentales? Sucede que nosotros tenemos filtros mentales. La realidad no es lo que es. La realidad es como un mapa, los mapas de lo que vemos de la realidad. Pero en realidad, cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros vemos la realidad, la vemos a través de nuestros propios filtros mentales. Estos filtros mentales son los anteojos que nosotros nos ponemos para poder comprender, interpretar y resignificar esa realidad que se nos presenta, ¿sí? Entonces, lo que nos sucede, las situaciones que vivimos, las personas con las que interactuamos, no son percibidas por cada uno de nosotros de la misma manera, porque justamente están atravesadas por esto que vemos acá, que son estos filtros mentales que hacen que esa realidad sea percibida, sea resignificada, sea interpretada de diferente manera. ¿Y cuáles son esos filtros mentales? Por un lado, es el sistema de creencias. Todos tenemos un sistema de creencias. Todos tenemos valores a los cuales creemos, valores a los cuales nos parece que es importante fomentar, cosas que detestamos, ¿sí? Entonces, hay un sistema de creencias que hace que esa realidad, en este caso en la comunicación, sea decodificada y referida de distinta manera, ¿sí? Si a nosotros, a una persona que vive en una comunidad, por ejemplo, wichí o guaraní, como profesionales de la salud le decimos que tiene que ir al hospital, desde su sistema de creencias, ¿cómo va a decodificar ese mensaje? ¿Cómo se le sugiere? Lo va a decodificar probablemente asociando de que, bueno, debo estar muy enfermo, debo estar muy grave, por ahí estoy por morir. Porque desde su sistema de creencias, el grueso de los problemas de enfermedad se resuelven en la comunidad, con el curandero, con plantas, con prácticas,
Entonces, si a mí me están diciendo, usted tiene que ir al hospital, se tiene que internar, desde mi sistema de creencias yo lo decodifico pensando, uy, lo mío es muy grave. Evidentemente me quieren internar porque mi situación es de extrema gravedad. Entonces, lo que yo le dije que era grave cuando le dije que iba a ir al hospital, no se lo dije. Pero esa persona lo decodifica desde su sistema de creencias porque asocia al hospital o a la institución sanitaria como el último recurso al que habría que ir y muy asociado a situaciones de extrema gravedad. ¿Sí? Ahí hay un micrófono abierto, me parece que está haciendo un poquito de interferencia, si fueran tan amables, de apagarlo. Gracias. Los paradigmas culturales, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema de creencias, pero que tiene que ver con los grupos socioculturales en los cuales pertenecemos y en los cuales desarrollamos nuestra vida, ¿sí? Nuestros paradigmas culturales también hacen que decodifiquen el sistema, el mensaje que yo estoy dando. Volviendo a casos y situaciones de, por ejemplo, de comunidades wichí, una mujer que está embarazada. Yo procuro dar algunos ejemplos de salud porque creo que es lo familiar de todos los que estamos acá participando de este encuentro. Si viene una mujer que está embarazada, que quiere tener su parto en su casa porque quiere estar en su comunidad, evidentemente desde su paradigma cultural que le digamos que tiene que ir mejor a tener el parto en el hospital, desde nuestra mirada, yo coincido, desde nuestra mirada de profesionales o de efectores de salud, consideramos que es lo mejor, ¿sí? Porque están garantizados los procedimientos, la sepsis y toda la aparatología necesaria en caso que haya algún problema. Pero desde el paradigma cultural de esta mamá, ¿sí? Ir al hospital a tener su bebé es la no posibilidad de estar acompañada por los miembros de su comunidad, es la posibilidad de que su parto no sea algo privado e íntimo, es la dificultad de decir, bueno, ¿con quién dejo a mis hijos si yo me tengo que internar algunos días en el hospital? Desde su paradigma cultural, deconstruye esto de que tenemos que ir al hospital a tener el bebé, con una serie de elementos que nosotros tal vez no conocemos y no entendemos el porqué de su existencia, ¿sí? Acá no estoy haciendo ninguna valoración de si es bueno o malo, por supuesto que lo mejor es que tenga su parto en las mejores condiciones familiares y de seguridad. Pero yo acá lo que estoy planteando, para que veamos como ejemplo, cómo a partir de esta propuesta de que vamos al hospital a parir, esta frase es decodificada desde el paradigma cultural de quien la recibe. Y ese paradigma que le está diciendo, voy a estar sola, no tengo quien dejar a mis hijos, voy a estar rodeada de gente que no conozco, no voy a tener intimidad ni privacidad. Y eso puede producir cierta resistencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ofrecemos como lo mejor desde nuestro mensaje puede ser decodificado como algo amenazante por la persona que lo recibe desde su paradigma cultural. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esto también es un filtro mental que hace que la realidad o el mensaje que yo estoy dando o recibiendo tenga esa decodificación o esa resignificación particular. Las historias familiares. Por supuesto que la historia familiar permea la forma en que yo recibo un mensaje o construyo un mensaje, ¿sí? Cómo ha sido mi historia familiar, cómo es mi composición familiar, qué responsabilidades yo juego, donde entra también una mirada de género, ¿sí? Si soy varón, cómo tengo que tomarlo, si soy mujer, cómo tengo que tomarlo. Es decir, todas estas cuestiones permean, atraviesan e influyen fuertemente en la forma de resignificar y decodificar el mensaje que doy o el mensaje que recibo. Y los estados emocionales. Evidentemente no es lo mismo ir a trabajar
una mañana que yo dejé a mi hijo con fiebre, preocupada, o que me acaban de llamar de la escuela diciendo que mi hija vomitó, que la tengo que ir a buscar. Entonces, evidentemente yo no tengo la misma disposición, la misma claridad, la misma calma para poder emitir y poder decodificar lo que los otros me dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi estado emocional de preocupación, mi estado emocional de inquietud, hace que yo emita un mensaje de una determinada manera, tal vez más agresiva, tal vez más rápida, tal vez sin tener muy en cuenta al otro, y al revés, recibo el mensaje del otro con esta actitud emocional de estar angustiada, de estar preocupada porque me pasó algo, ¿sí? Entonces, estos 4 elementos hacen que yo perciba la realidad de distintas maneras. Entonces, esto que es un suceso, que es una persona, que es una situación, miren por cuántas cosas ha estado atravesada que hace que yo lo decodifique, lo reciba y lo interprete de determinada manera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque complejiza este proceso de comunicación que, como bien decíamos, es sistémico y circular, ¿sí? No es solo lo que yo digo, sino el otro cómo lo recibe y reinterpreta, ¿sí? Entonces, estos 4 elementos que son los filtros mentales están presentes en mí y están presentes en el otro o la otra que está en este proceso de comunicación interactuando con nosotros. Entonces, en realidad nos comunicamos según la forma en que percibimos. Esto es un principio muy importante de las neurociencias y de la programación neurolingüística, que hay que tomar algunas cosas de la programación neurolingüística que son muy interesantes. No todo, como todo en la vida, hay cosas muy útiles que nos sirven mucho, sobre todo para esto de las relaciones humanas y la comunicación. Lo que percibimos nos lleva a actuar y a decir lo que decimos. Lo que sentimos y lo que pensamos condicionan nuestra forma de actuar y nuestra forma de expresarnos. Por eso decimos que cuando queremos que algo cambie, lo que hay que cambiar es acá, lo que percibimos y cómo lo percibimos. Si yo llego al hospital, me cruzo con alguien que no me saludó, mi percepción es, uy, me tiene bronca, está enojado conmigo, ¿qué le estará pasando a David que hoy se cruzó conmigo y no me saludó? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? Por ahí decir, bueno, yo mañana me cruzo con David y lo saludo, porque si fue tan grosero de no saludarme, si yo me tomo el tiempo de decirle, David, ayer me cruzaste y ni me saludaste, ¿tenés algún problema conmigo? David probablemente me dirá, Moni, mira, la verdad que estaba apuradísimo, tenía que ir a buscar a mi hija, se me hacía tarde, ni te vi, ni te registré, ni me di cuenta. Discúlpame, no me di cuenta que te habías cruzado en el... Entonces, mi percepción de que David estaba enojado conmigo se modifica instantáneamente, porque tuve la oportunidad de que él me explicara que en realidad ni me registró y que por eso no me saludó. El grueso de los conflictos y de los problemas de las relaciones humanas pasan justamente por problemas de comunicación y problemas de percepción. No porque la percepción sea un problema, sino porque a veces no chequeamos esa percepción que tenemos con el otro, con la otra. Esto es un principio muy importante. La comunicación se hace según la forma en que percibimos. Veamos un par de ejemplos. Acá tenemos a 2 personas. Dependiendo del lugar en que ves las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Podemos discutir hasta mañana, todo el día, y vamos a ver que una persona ve que son 4 palos y otra persona que ven que son 3. Y uno ve en el dibujo y en realidad se da cuenta que de un lado se puede percibir que son 4 y de un lugar se puede percibir que son 3. Esto nos muestra que depende del lugar donde estemos, en este caso depende de nuestro mapa mental en general, vamos a percibir las cosas de una manera u otra. Acá vemos un gatito, ¿sí?
Un gatito es un dato objetivo de la realidad. Es un felino, bonito, acá lo vemos en blanco y negro. ¿Qué es lo que percibe esta mujer y qué es lo que percibe este campesino? La mujer lo percibe como una posible mascota y se muere de ganas de tenerlo en su casa, le pondría un almohadoncito, un moñito, le iría a comprar comida porque lo ve como una compañía que por ahí ella necesita y quiere. El campesino lo ve como una oportunidad extraordinaria de controlar las ratas y ratones que tiene en su granja. Entonces, es el mismo gato, pero cada uno lo percibe de acuerdo a la necesidad que quiere satisfacer. La mujer en tener una mascota y el hombre en solucionar una situación concreta como es las ratas o los ratones. Entonces, son casos, podría ponerles millones de imágenes y vamos a ver que cada uno percibe la realidad de acuerdo al posicionamiento que tiene, a su mapa mental, a su mapa de creencias. Yo les pregunto, y eso lo hemos hecho mucho en clase también, muchos enfermeros, muchos profesionales de la salud, cuando pasan por la experiencia de estar internados, mucho más en terapia intensiva, ahí hacen consciente la importancia que tiene el trato humanizado, el agarrar la mano, el preguntar, el llamarnos por el nombre. Pero tuvimos que estar del otro lado, tuvimos que vivir la experiencia, porque la percepción de esa experiencia no es lo mismo desde un escritorio de médico, médica, o de enfermera, o de enfermero, de nutricionista, o lo que fuera, o psicólogo, que la experiencia de estar tumbado en una cama, padeciendo y transitando la enfermedad. Esto es muy importante que lo tengamos, hacerlo consciente, porque nos atraviesa en nuestra vida cotidiana continuamente. Perdón. Paul Watzlawick es un psicólogo que trabajó en la Universidad de Palo Alto en Estados Unidos mucho sobre el tema de comunicación. Y él nos habla, y es muy interesante, que hay ciertos axiomas de la comunicación, ciertos principios de la comunicación, que es muy importante que los tengamos presentes. Uno es imposible no comunicar. Estamos comunicando permanentemente. Un silencio puede ser mucho más revelador que la expresión de algo. Si yo les pregunto a ustedes qué ven en estas fotos que les estoy pasando, yo estoy segura que van a percibir que en el primer caso están retando a un niño y el niño está rebelde con lo que le están diciendo. En este caso esta persona está disfrutando de la naturaleza y respirando profundamente. Y acá vemos una persona probablemente que le está dando a un paciente, una paciente, alguna noticia no muy buena que le produce angustia, que le produce preocupación. ¿Escuché algo? No. ¿Hay algún globito que diga que están diciendo? Tampoco. Sin embargo, la expresión corporal nos dice muchísimo sobre lo que está viviendo cada una de estas personas en este momento. Entonces, esto es importante porque podemos hablar o podemos no hablar, pero siempre estamos comunicando. Este es el primer axioma importante de la comunicación. Este segundo axioma es fundamental y nos dice que una comunicación funciona según la reacción que desencadena. Este axioma es importantísimo y da lugar, no ser consciente de eso, da lugar a muchas situaciones de malentendidos. Lo válido en la comunicación no es lo que digo, sino lo que el receptor entiende, ¿sí? ¿Y cómo tengo que hacer para darme cuenta que el receptor entendió lo que yo lo dije? Tengo que chequearlo. Esto es muy importante en educación, muy importante en salud. Porque yo puedo decirle a una mamá, usted le tiene que hidratar a su bebé porque está con diarrea y le tiene que dar agua muy a menudo. Esto de darle agua muy a menudo, lo puede decodificar como que es cada hora, cada 10 minutos, cada 30 segundos o cada 2 horas. Entonces yo tengo que chequear y estar segura de que lo que entendió esa papá o esa mamá
es lo que yo quiero transmitir. Entonces no importa lo que yo digo, importa lo que el otro te interpreta. Por eso este axioma es muy importante y en salud es fundamental, en educación también, porque lo que importa no es lo que el emisor dice, sino lo que entiende el receptor. Y la única forma de saber lo que entiende el receptor es chequeando lo que yo dije, si el otro lo entendió como yo lo quise decir, ¿sí? Muchas veces hay situaciones de mucha frustración que la nutricionista, que la gente sanitaria dice, ay, señor, mamá, pero si yo le dije que me lo trajera, ni bien estuviera descompuesto su bebé, ¿por qué me lo trae tan tarde? Y uno se enoja y la otra persona se siente retada, pero la otra persona, ese papá o esa mamá, por ahí interpretó que cuando estuviera malito era cuando estaba ya volando en fiebre, no cuando estaba con un poquito de descompostura, un poquito de diarrea. Porque para ella, estar malito por ahí significa otro estadio de gravedad de lo que yo como agente de salud entiendo. Entonces, es muy importante tener claro que lo que importa es la reacción que yo desencadeno en el otro, no lo que yo digo. ¿Sí? Toda comunicación, este es otro axioma, tiene distintos niveles, ¿sí? Por un lado, tiene el nivel del contenido, lo que decimos, lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, y por otro lado, la relación. La relación tiene que ver a quién se lo digo y cómo se lo digo, ¿sí? No es lo mismo, como hablábamos recién, hablarle a un adulto mayor que hablar de un niño, no es lo mismo hablar de una persona cercana, conocida, que eso pasa por ahí en las comunidades donde por ahí todos se conocen, a una persona que es absolutamente ajena. Entonces, es muy importante en este proceso de comunicación tener en cuenta estos dos elementos. Importa el contenido del mensaje, pero importa la relación, ¿sí? Cómo es la relación con ese individuo o con esa familia con la cual yo tengo que transmitir ese mensaje. Este es otro aspecto muy importante. La comunicación se realiza de manera simétrica o complementaria. Acá vemos dos personas que pareciera que están en el mismo nivel y vemos una persona que está en un círculo donde, si bien acá es un maestro budista, trabaja de forma complementaria, que esto es lo ideal en los procesos educativos en general, que en realidad la comunicación se haga de forma más horizontal, porque si no tenemos este otro ejemplo, que vemos que el señor Jiménez le dice, no, por favor, llámeme Juan, en esta empresa todos somos iguales, ¿no te das cuenta? Evidentemente ya la disposición física, que acá está bueno, que es como caricatura, no me saldría la palabra, hace que uno esté en un pedestal y el otro esté abajo. Entonces, evidentemente, por más que este señor Jiménez pretenda una comunicación horizontal, no la va a tener nunca, por la misma disposición de los espacios. En ese sentido, en educación, cada vez más, yo lo veo con mis nietas, se trabaja en semicírculos, se trabaja en mesas, donde todos tienen una relación igual con el otro y no solamente que vemos la nuca del que está delante. La disposición física con el que yo hablo, sea un paciente, sea una clase o sea quien sea, favorece mucho más esta cuestión de la fluidez de la comunicación, porque habla de jerarquías y habla de simetrías o de asimetrías. ¿Sí? Otro aspecto importante de la comunicación es que nos comunicamos de manera verbal. Esto que parece una obviedad, no siempre lo tenemos en cuenta, ¿sí? Hablamos no solo con lo que estamos expresando, sino que hablamos y decimos muchísimo con nuestro gesto, con nuestra postura física, con nuestra expresión, ¿sí? Con nuestro tono de voz. Y miren lo que les quiero mostrar ahora. Está estudiado, y miren qué importante que es esto, que la información verbal, que es lo que decimos, el tono de voz, las palabras que elegimos para hablar, tienen solo un 15% de valor de credibilidad.
bajísimo. Es decir, lo que yo digo, cómo lo digo, las palabras que usa, la credibilidad es de un 15%. Mientras que la información que damos en la comunicación no verbal, que es el lenguaje corporal, cómo me paro, la postura, el gesto, la expresión facial, los movimientos que hago, dicen que expresan el 85% del valor de la credibilidad. Esto es sumamente importante, porque a veces nosotros creemos que lo que decimos, lo decimos bien, lo decimos respetuosamente, lo decimos claramente, pero en nuestro gesto, en nuestra actitud, hay una cuestión de que, bueno, yo ya se lo dije tantas veces a este señor, de que tenía que tomarse la presión todas las semanas, y se lo vuelvo a decir, y se lo digo aparentemente con mucha claridad y tranquilidad, pero mi rictus, mi postura, mi forma de decirlo es agresiva y es violenta, ¿sí? Entonces, lo que es complicado de esto, por eso es importante hacerlo consciente, es que lo que digo y cómo lo digo es lo que yo más puedo controlar. Lo gestual, mi postura, mi expresión facial, es más producto del inconsciente. En realidad lo que expresamos corporalmente es lo que expresa lo que sentimos, lo que expresa nuestro inconsciente, por eso es más difícil de controlar. Pero si nosotros como profesionales de la salud o educadores somos conscientes de esto, podemos darnos cuenta que en realidad no es solo lo que estamos diciendo, sino cómo lo decimos, ¿sí? La expresión facial y los gestos, porque eso da mucha más credibilidad que el contenido de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo, me interrumpe, por favor, cuando quieren. El contexto es otro elemento importante del proceso de comunicación. ¿Dentro de qué espacio se da el diálogo? ¿Qué espacio físico o virtual yo estoy teniendo en cuenta? ¿Son espacios amigables? ¿Son espacios hostiles, como el que veíamos recién del señor Juárez y su empleado? ¿En qué momento y de qué manera yo le voy a decir a una mamá o a un papá alguna situación complicada respecto al estado de salud de su hijo, por ejemplo? ¿Se lo voy a decir parada en el pasillo de un hospital o voy a tomarme mi tiempo, voy a hacerla sentar y en una situación de más horizontalidad yo voy a procurar explicar lo que está pasando? Es muy importante eso. A veces se cree que tomarse tiempo para buscar un contexto amigable, un contexto favorable para el diálogo, lleva a que uno demore y que uno pierda el tiempo. Está absolutamente comprobado que el impacto y la receptividad de un mensaje en un contexto amigable, en un contexto tranquilo, lleva a que la persona reciba, decodifique e internalice el mensaje desde otro lugar. Entonces, un tratamiento que yo se lo digo a una persona y se lo escribo, y se lo doy rápido, probablemente la adherencia a ese tratamiento va a ser muy distinta a que yo como profesional le explique, le diga, interactúe, vea si es posible o no hacerlo, por qué es posible, por qué no. Y les aseguro que la adherencia a ese tratamiento por diabetes, por hipertensión, por obesidad, por lo que fuera, va a ser mucho mayor. Y por lo tanto, el impacto del tratamiento va a ser mucho más exitoso. Sin embargo, nosotros tenemos bloqueos en la comunicación, ¿sí? Hay un autor que se llama Marshall Rosenberg, que ha hecho toda una corriente de comunicación que se llama la comunicación no violenta, que es muy interesante, y que desnuda cómo en nuestro quehacer cotidiano nosotros somos muy violentos al comunicarnos, ¿sí? Porque desacreditamos al otro, porque no lo reconocemos, bueno, da para un curso aparte, porque realmente es muy interesante, pero yo quería rescatar de esta propuesta de Marshall 3 bloqueos importantes de la comunicación que es importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Por un lado son los juicios moralistas, la negación de la responsabilidad y las comparaciones. Son 3 bloqueos que están muy naturalizados en nuestra
procesos de comunicación que es muy importante verlos para poder corregirlos. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con los juicios moralistas, ¿sí? Los juicios moralistas, por ejemplo, es decirle a una persona, un estudiante o una paciente o quien fuera, esto es inapropiado. El hábito de su hija es absolutamente perverso y no es conveniente. Su conducta es totalmente irresponsable. Yo estoy haciendo una valoración de lo que hace esa persona, ¿sí? Y en realidad lo que estamos expresando son nuestras propias necesidades y nuestros propios valores. ¿Y qué es lo que produce este juicio moralista? Que la persona se cierre, se sienta disminuida y se bloquee. Porque si yo le estoy diciendo que lo que hace su hija es perverso o que sos irresponsable, evidentemente lo que menos voy a lograr que esa persona tenga una actitud abierta de apertura con lo que yo quiero comunicarme con él, no al contrario, se bloquea, por eso hablamos de bloqueo de la comunicación. Los juicios moralistas obturan el proceso de comunicación. La negación de la responsabilidad es cuando no nos hacemos cargo, cuando delegamos en un tercero que en realidad yo no me hago cargo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo mentí porque es política de la institución o de la organización, entonces yo lo hago porque así hacen todos, no me hago cargo. Otro ejemplo, no lo consulté porque ella me dijo que no lo haga. Entonces yo no soy la irresponsable que no consulté, sino que fulana me dijo que no lo hiciera. Es justamente quitarme la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Este es otro bloqueo, porque ponemos la responsabilidad fuera, el locus de control externo y no interno. Y el tercer bloqueo, hay muchos más, pero yo saqué lo que me parecía más importante, son las comparaciones, ¿sí? Que son un tipo de juicio. Cuando comparamos, estamos juzgando. Entonces, si le decimos en un encuentro, en un consultorio o en una reunión de padres, su esposa es mucho más responsable que usted. Estamos comparando, estamos haciendo un juicio de valor de ese señor que está con nosotros. Tu hermano Juan siempre saca mejores notas porque seguramente estudia más que vos. De vuelta, la comunicación que desvaloriza, ¿sí? El comparar. La abuela, le dice a la madre, cuida mejor a sus hijos que usted. Estamos desvalorizando el quehacer de la madre y valorando el de la abuela. Estas expresiones de comunicación son una forma de juicio que obtura, bloquea la comunicación. Me voy a apurar un poquito. Esta es otra premisa importantísima que tenemos que grabarle y poner un cartel en la heladera, que es el lugar al que vamos todos los días, todo el tiempo. Usted dice lo que quiere, pero el otro escucha lo que puede, ¿sí? En esto de que nosotros, lo que importa es lo que desencadena en el otro, lo que importa es darnos cuenta los filtros mentales por los cuales el otro decodifica, es una premisa importantísima, porque en realidad yo digo y expreso, yo ahora mismo estoy transmitiéndoles las cosas, pero bueno, ustedes tomarán lo que yo escucho, lo que escuchan, desde sus propios mapas mentales y escucharán lo que pueden de lo que yo les estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué es importante para poder mejorar este proceso de comunicación? Lo que llamamos la escucha activa, ¿sí? Es una forma de comunicación que demuestra que yo realmente te estoy escuchando, ¿sí? Y la buena noticia es que es una habilidad que puede ser adquirida, no es que hay personas que nacen con esta habilidad, sino que es una habilidad que se aprende y que se desarrolla con la práctica. ¿Qué significa la escucha activa? ¿Sí? La escucha activa se da cuando el receptor facilita la comunicación al emisor, ¿sí? Es decir, donde hay un ida y vuelta, donde en realidad yo chequeo y demuestro al que me está hablando que lo estoy escuchando. Y hay muchas maneras de demostrar que te estoy escuchando. Asintiendo, haciendo algún comentario de lo que me dijiste, mirando. Esto es algo muy importante que nos atraviesa mucho en este momento.
Muchas veces estamos así. No, si yo te escucho, me dice mi hijo. Me escucha pero no me atiende. Para mí no es lo mismo, por eso tan difícil estas formaciones virtuales, de poder mirarnos, de poder darnos cuenta cómo recibe el otro lo que yo estoy haciendo. Y la mejor forma de mostrarle al otro que lo escucho es mirándolo. Es mirándole a los ojos y asintiendo o comentando lo que esa persona le dice. Entonces, ¿qué es lo importante en en escucha activa que tiene que ver con una escucha empática, donde yo en realidad me pongo en el lugar del otro para entender y para comprender cómo lo puede tomar? Primero es centrarse en el que habla. Muchas veces nos pasa que hablamos, viene una amiga, me cuenta que se peleó con el novio y yo le interrumpo a los 2 minutos y le digo, ay, vos sabés que a mí me pasó lo mismo con Pablo. Cuando estábamos de novio, y entonces yo ya no me centré en el que me habla, sino que me centré en mí misma. Y eso hace que en definitiva la persona que estaba hablando conmigo sienta que no la estoy escuchando. Otro elemento importante es mirarlo y mostrar que se le escucha, ¿sí? Esto de la mirada, acá vemos en la foto esta persona que le toma en el hombro y lo mira a los ojos, como diciéndole te estoy escuchando. No interrumpirlos, algo que hacemos cotidianamente porque se nos ocurre que queremos dar un consejo, nos parece que lo que vivió mi amiga o mi amigo es igual a lo que me pasó ayer, entonces se lo tengo que contar. No interrumpirlo, dejar que la persona libere todo lo que siente y piensa. No temer al silencio, muchas veces el silencio dice mucho más que algunas palabras. Responder a los comentarios del que habla, esto es importante